¿Alguna vez has sentido dentro de ti una sospecha persistente de que muchas de las ideas tradicionales sobre lo sagrado, sobre lo divino, fueron cuidadosamente moldeadas para ocultar algo esencial? Es como si, durante siglos, se hubiera jugado a quitar piezas vitales de un gran rompecabezas espiritual, evitando así que la humanidad acceda a la imagen completa. Imagina descubrir que, durante más de 2 milenios, nos contaron solo una parte de la historia, mientras capítulos enteros eran suprimidos deliberadamente no por carecer de fundamento, sino porque contenían revelaciones lo suficientemente poderosas como para desafiar cualquier estructura de poder. Lo que vas a presenciar hoy tiene el potencial de sacudir profundamente tus fundamentos espirituales y abrir los ojos ante una realidad largamente enterrada. Prepárate, porque hoy te invito a explorar los rincones más ocultos de la historia, aquellos en los que luces y sombras se mezclan para proteger secretos extraordinarios. Vas a conocer evidencia que apunta a una verdad tan sorprendente como profundamente humana, la existencia de un lazo especial entre Jesús y María Magdalena, mucho más allá de lo espiritual, una relación de la que habría surgido una descendencia capaz de transformar para siempre la manera en que entendemos el misterio y propósito divino en el mundo. Lejos de ser simples documentos viejos, los textos gnósticos, los evangelios considerados apócrifos y los papiros hallados en los desiertos de Egipto contienen relatos cuyos ecos desafían la versión institucionalizada de la fe. Son voces que atravesaron los siglos, preservando una verdad incómoda para los guardianes del dogma. ¿Qué llevó a los cronistas de la Iglesia a transformar la imagen de María Magdalena, pasando de ser la compañera y discípula predilecta, a ser mostrada bajo una luz completamente distinta? ¿Y por qué textos antiguos como el Evangelio de Felipe llegan a detallar, sin ambigüedades, la cercanía y la unión especial entre Jesús y María Magdalena? Aún más, ¿por qué desaparecieron tantas menciones y referencias directas a la existencia de una descendencia vinculada al Salvador, como si fuera necesario proteger un secreto monumental? Las respuestas que han salido a la luz a lo largo de incontables investigaciones resultan verdaderamente inquietantes. Generaciones de estudiosos, teólogos, arqueólogos y expertos han ido reuniendo piezas que apuntan a una narrativa oculta tras muros de silencio y destrucción de pruebas. El hallazgo de manuscritos en lugares como Qumrán y Nag Hammadi reveló que las primeras comunidades cristianas, las que caminaron más cerca de la figura de Jesús, conocían dimensiones de su vida que a nosotros nos fueron vedadas deliberadamente. A lo largo de los siglos, los famosos rollos del Mar Muerto, los códigos milenarios y los recuerdos transmitidos por los seguidores más fieles ofrecen un testimonio alternativo. Relatan que aquellos discípulos más íntimos estaban al tanto de la existencia de una hija entre Jesús y María Magdalena, lo que representaba mucho más que un simple relato apasionado, era parte de un plan divino tan profundo, tan radical, que desafiaría todas las estructuras religiosas diseñadas para mantener el orden establecido. Imagina por un instante cuán diferente habría sido la historia si este conocimiento hubiese sido parte de la enseñanza oficial desde el inicio. Reflexiona. Si el linaje de Jesús continuó en la tierra a través de una descendencia directa, absolutamente todos los conceptos sobre la salvación, el significado de la divinidad, el propósito de la vida y la verdadera misión de su encarnación deberían ser reconsiderados desde un nuevo enfoque. Esta posibilidad fue considerada tan subversiva y peligrosa por las autoridades religiosas de la antigüedad, que muchas veces prefirieron destruir bibliotecas enteras antes que permitir que esta realidad llegara a las masas y alterara para siempre la fe popular. Lo que estás a punto de escuchar, lejos de ser solo información, es una invitación a ver con nuevos ojos, a permitir que ideas revolucionarias transformen la manera en que te relacionas con lo divino. En este tiempo, las antiguas profecías parecen materializarse ante nosotros, pero mientras tanto millones de personas siguen transitando por la vida atrapadas en narrativas incompletas, repitiendo creencias que les fueron entregadas por intereses externos, sin saber cuántas verdades trascendentes permanecen fuera de su alcance. Ahora, imagina por un momento que esas páginas desaparecidas de los textos sagrados encierran justamente la sabiduría por la que llevas tanto tiempo buscando respuestas. Quizá en esos mensajes se encuentra la luz que puede aclarar tus dudas ancestrales, renovar tu fuerza y mostrarte el verdadero significado de la venida de Jesús a este mundo. Por eso invertí tiempo y energía en desarrollar para ti un libro digital revolucionario, diseñado para abrirte las puertas a un viaje de profunda transformación espiritual. ¿Te has preguntado cuál fue el motivo para que los apóstoles apartaran las enseñanzas más disruptivas de Jesús? El libro que te ofrezco no pretende ser una simple lectura para pasar el rato. Es una guía para quienes buscan ir más allá de lo superficial,
para quienes desean liberarse de manipulaciones y encontrar el auténtico mensaje del Cristo original, despojado de distorsiones y de intereses humanos. No dejes pasar esta oportunidad. Descarga ahora mismo este ejemplar digital, disponible en el primer comentario fijado, y emprende el camino hacia un conocimiento que puede cambiar para siempre tu manera de vivir la espiritualidad. Debes prestar mucha atención, porque esta información corre el riesgo de desaparecer sin previo aviso. Aquí tratamos temas que van más allá de lo común, cuestionando creencias tan enraizadas que llegan a incomodar a personas con gran influencia en el universo religioso. Imagina por un instante toparte con este contenido justo antes de que desaparezca para siempre. Sería como perder una oportunidad única de conectar con aquello que tu corazón lleva tiempo anhelando. No dejes que el reloj corra. Haz clic ahora y descarga tu acceso a este conocimiento. Abre la puerta a un cambio radical en tu camino espiritual. Y si formas parte del selecto grupo de quienes se adelantan y consiguen su ejemplar apenas disponible, regresa aquí y comparte en los comentarios la palabra amén. Eso será mucho más que un simple gesto, simbolizará tu confianza y tu apertura a nuevas revelaciones. Nunca se sabe cuándo el destino puede conducirte hacia horizontes completamente inesperados, y quizá hoy mismo experimentes una transformación tan profunda que altere el sentido de tu vida. Para comprender de verdad la conexión entre Jesús y María Magdalena, es necesario retroceder a los primeros siglos de nuestra era, cuando el emperador Constantino convocó a cientos de obispos a la ciudad de Nicea para decidir el futuro de la fe. En aquel histórico concilio, figuras influyentes determinaron que escritos formarían oficialmente parte de la Biblia, mientras que otros documentos, considerados peligrosos, serían excluidos y declarados heréticos. Sin embargo, lo que rara vez se menciona es que entre esos textos apartados existían pruebas irrefutables sobre la auténtica importancia de María Magdalena. Lejos de ser una marginada, los relatos la situaban como una de las personas más cercanas a Jesús, sugiriendo incluso que podría haber sido su esposa espiritual y no la figura estigmatizada que se popularizó posteriormente. Un hallazgo fundamental tuvo lugar a finales del siglo XIX, con la aparición del Evangelio de María durante excavaciones en Egipto. Este manuscrito contiene diálogos exclusivos entre Jesús y María Magdalena que no aparecen en ningún otro evangelio, momentos tan reveladores que incluso causaron desconcierto entre otros discípulos. En uno de estos episodios, Pedro expresa su asombro ante el grado de cercanía entre ambos, preguntando directamente si el maestro compartía secretos con ella que los demás desconocían. Leví, otro de los apóstoles, interviene para dejar claro que Jesús confiaba plenamente en María Magdalena, otorgándole un lugar singular de honra y afecto. Y eso es solo el comienzo. A lo largo de Egipto, inscripciones y frescos en templos antiguos muestran a María Magdalena exaltada como la apóstol de los apóstoles, un título reservado únicamente para los líderes más destacados de las comunidades cristianas primitivas. Investigaciones recientes han demostrado que, ya desde tiempos muy antiguos, María era considerada mucho más que una penitente. Por ejemplo, las pinturas murales que aún se conservan en el monasterio de Santa Catalina, en pleno Sinaí, presentan a María Magdalena portando insignias propias de figuras episcopales, una distinción que solo se otorgaba a las autoridades espirituales de más alto rango. El reconocido teólogo Bruce Chilton, de la Universidad de Yale, ha detallado cómo la imagen de María Magdalena fue manipulada intencionadamente en el siglo VI, particularmente bajo la influencia del Papa Gregorio, con el objetivo de suprimir toda posibilidad de que las mujeres accedieran a roles de peso dentro de la Iglesia. A pesar de estos intentos de borrar su figura, partes importantes de la historia sobrevivieron gracias a manuscritos que permanecieron escondidos durante siglos en las arenas egipcias. Uno de los descubrimientos más asombrosos se produjo en la década de 1940, cuando un campesino llamado Mohamed Ali desenterró en Nag Hammadi un recipiente de barro sellado que contenía 13 códices antiguos, entre los que se hallaban decenas de evangelios y textos gnósticos que hasta entonces se creían perdidos. Dentro de estos preciados documentos, el Evangelio de Felipe sobresale por una afirmación que sacudió a la comunidad académica. El texto describe a María Magdalena como la compañera del Salvador, recalcando que Jesús sentía por ella un amor especial y frecuente cercanía, llegando incluso a expresar este afecto con gestos de cariño poco habituales para los parámetros de la época. Es crucial entender que el término original arameo utilizado, koinonos, va mucho más allá de la simple amistad o seguimiento. Implica una unión profunda de colaboración y propósito espiritual, similar a la relación que el apóstol Pablo establece con sus colaboradores más íntimos en sus cartas.
Por lo tanto, resulta evidente que para las primeras comunidades cristianas, María Magdalena no solo era una fiel seguidora, sino la verdadera compañera espiritual de Jesús, una figura clave en la transmisión de sus enseñanzas más profundas. Los extensos estudios del profesor Marvin Meyer, experto mundial en textos antiguos y cátedro en la Universidad de Chapman, han sacado a la luz cómo, entre los siglos II y III, María Magdalena era celebrada como la que poseía el conocimiento total, reflejando que ella había recibido la esencia y los misterios fundamentales de la doctrina cristiana desde su origen directo. Existen relatos y evidencias que cambian nuestra percepción de toda la historia sagrada. El aspecto más sorprendente surge cuando nos damos cuenta de que hay enseñanzas y secretos espirituales que Jesús compartió solamente con personas muy específicas de su círculo, y que jamás llegaron a ser revelados al grupo masculino de los 12 apóstoles. Entre los textos antiguos que han sobrevivido, varias fuentes gnósticas coinciden en una revelación extraordinaria. De esa relación especial entre Jesús y María Magdalena habría surgido una descendencia real. El Evangelio de Felipe, por ejemplo, contiene una afirmación clave sobre la unión en la cámara nupcial, indicando que quienes se unen de esta manera jamás serán separados. Además, el texto hace una referencia simbólica a la figura de Sofía, llamada la estéril, a quien se atribuye el milagro de dar a luz, una metáfora poderosa que muchos reconocen como una alusión a María Magdalena como madre de una descendencia secreta. Investigaciones modernas han seguido las huellas de esa descendencia y han encontrado relatos milenarios en rincones inesperados de Europa. En el sur de Francia, las leyendas cuentan que María Magdalena llegó por mar, poco tiempo después de la crucifixión, trayendo consigo a una niña pequeña. Estas historias se han transmitido de generación en generación y los primeros registros escritos se encuentran en los archivos de la abadía de Saint-Maximin, donde los monjes documentaron estos testimonios en el siglo X. Sorprendentemente, estas leyendas coinciden con los manuscritos antiguos que hablan de la existencia de una hija nacida de la unión entre Jesús y María Magdalena, uniendo así la tradición oral con los textos gnósticos suprimidos. La investigación pionera de la arqueóloga Margaret Starbert, plasmada en su obra La mujer del frasco de alabastro, revela que los símbolos recurrentes en el arte cristiano primitivo, como la rosa, la copa y el linaje real, que durante siglos se asociaron a María Magdalena, en realidad representan signos de fertilidad, legado y continuidad sanguínea. Estos emblemas no aparecen para remarcar el arrepentimiento, sino para resaltar la importancia de una dinastía espiritual heredada y presente en muchas representaciones medievales. Pero, ¿por qué se mantuvo todo esto oculto durante tanto tiempo? La razón es simple y, a la vez, profundamente impactante. Descubrir que Jesús pudo haber tenido una hija no solo implica una visión renovada de su misión en la tierra, sino que expande su divinidad al mostrar que, además de conectar con lo celestial, también abrazó plenamente la experiencia humana, fundando una nueva visión de la espiritualidad que une el cielo y la humanidad en una sola familia. Este conocimiento no debilita su naturaleza divina, al contrario, la enriquece con una profundidad humanizadora que trasciende los límites impuestos por la tradición o las doctrinas oficiales. No tienes por qué permanecer en la sombra de la duda ni cargar solo con preguntas sin respuesta. Ahora puedes descubrir la otra cara de la historia y reconectar con las verdades olvidadas descargando el libro digital que he preparado especialmente para ti. ¿Te has preguntado antes por qué los primeros apóstoles decidieron silenciar ciertos mensajes de Jesús considerados demasiado revolucionarios? El acceso está disponible en el primer comentario fijado. Asegúrate de obtener tu ejemplar antes de que este tipo de información se vuelva inaccesible. El Evangelio de Felipe, escrito originalmente en copto alrededor del siglo IV, contiene revelaciones que han mantenido a expertos y estudiosos en constante debate durante décadas enteras. Rescatado entre los hallazgos de Nag Hammadi, este texto va mucho más allá de las interpretaciones superficiales y representa un testimonio directo de la fe y las creencias de los primeros seguidores de Jesús. Entre las líneas más impactantes se encuentra la línea 63, en la que se menciona que, aparte de Jesús, siempre había 3 mujeres caminando a su lado: María, su madre, la hermana de su madre, y María Magdalena, a quien se designa explícitamente como su compañera. Este detalle resalta que en muchas culturas del pasado, compartir ese título implicaba mucho más que simple cercanía, era una declaración pública de una relación espiritual y vital sin precedentes. Sin embargo, la revelación más asombrosa llega al analizar la frase siguiente: María Magdalena era llamada la compañera del Salvador,
siendo la persona a quien Jesús profesaba un cariño y amor especial, frecuentemente expresado de manera visible según el texto bíblico. Es bien sabido entre los expertos, como la profesora Elaine Pagels de la Universidad de Princeton, referente mundial en la interpretación de textos gnósticos, que la palabra utilizada en copto para besar, fi, tenía implicaciones muy diferentes a las de hoy. En el contexto espiritual y cultural del primer siglo, besar en la boca era símbolo de una transmisión profunda de conocimiento y revelaciones divinas, una verdadera unión intelectual y espiritual reservada solo para aquellos poseedores de un lazo excepcional. Las tradiciones místicas judías del mismo periodo refuerzan esta visión. El beso en la boca representaba la entrega de sabiduría suprema de maestro a discípulo selecto, ritual que marcaba la transmisión de los misterios secretos de la fe. Pero el Evangelio de Felipe no termina allí. Más adelante, en su línea 70, existe una frase enigmática que invita a una reflexión mucho más profunda. Nadie es capaz de ver su propio rostro, ni en el agua ni en el espejo, si no existe una fuente de luz. Tampoco hay manera de percibir el rostro bajo la luz si no existe el agua o el espejo. Un mensaje que esconde la necesidad de revelar verdades interiores a través de la reflexión espiritual y el conocimiento compartido. Por esta razón, en el pensamiento secreto de los textos gnósticos, se insiste en que el auténtico bautismo se logra fusionando dos elementos fundamentales, la luz y el agua. Pero mucho más allá de una ceremonia superficial, la luz representa la unción espiritual, esa chispa divina que se transmite en un acto de conexión suprema. Aunque a primera vista pueda sonar como una filosofía abstracta, en realidad es una enseñanza codificada sobre el matrimonio sagrado y el nacimiento de una descendencia especial. Expertos modernos han descubierto que, en las antiguas comunidades gnósticas, el término unción implicaba, nada menos, que la concepción guiada directamente por el principio divino. El texto va más allá en sus revelaciones, abordando antiguas confusiones sobre el origen del Salvador. Menciona a quienes afirman que María, la madre de Jesús, concibió gracias al Espíritu Santo, señalando sin rodeos cuán incompleta es esa interpretación. Dice, cuando una mujer concibió de otra mujer. Aquí se plantea la paradoja. Una María es la Virgen intocable, inmune a cualquier fuerza terrenal, pero también madre del Salvador. Sin embargo, este enigma solo cobra sentido cuando se descubre que en realidad el texto alude a dos Marías distintas. Por un lado, María la madre biológica, y por otro, María Magdalena, quien también desempeña un papel esencial en la gestación espiritual. Según traducciones del reconocido académico Marvin Meyer, surge una perspectiva insólita sobre la resurrección y el destino humano. El texto apunta, quienes dicen que el Señor murió primero y luego resucitó yerra, pues primero resucitó y después murió. Si alguien no logra primero la resurrección, realmente no vivirá. Esta declaración es monumental. En la visión gnóstica, la resurrección no implica simplemente volver a la vida física, sino alcanzar un despertar interior, un renacimiento espiritual cimentado en el conocimiento íntimo de lo sagrado, una transformación profunda que cambia por completo la manera en que experimentamos la existencia. Aquí se desvela una de las revelaciones más radicales de estos escritos. María Magdalena no solo experimentó esta resurrección a través de su unión con Jesús, sino que de esa experiencia luminosa habría surgido una descendencia singular, portadora tanto de lo humano como de lo divino. Los manuscritos hallados en Nag Hammadi incluyen el Evangelio de María, donde se describe cómo, tras la resurrección, Jesús se aparece en visiones exclusivas a María Magdalena, compartiendo secretos y misiones que no fueron entregados a los demás discípulos. Entre esas directrices, según el texto, Jesús instruye a María sobre el cuidado de una nueva semilla destinada a transformar el mundo. Investigadores como el Dr. James Robinson han destacado que múltiples textos gnósticos hacen alusión a una hija de la luz, nacida de la unión entre el Hijo del Hombre y la figura de Sofía, la personificación de la sabiduría divina femenina. Se reconoce en estas alusiones un claro paralelismo. María Magdalena aparece inequívocamente asociada a Sofía, y es a través de ella que esa sabiduría, esa herencia espiritual, toma cuerpo en el plano humano. El propio Evangelio de Felipe aporta más piezas al rompecabezas. En un pasaje crucial, se sostiene que los que se unen en el aposento nupcial jamás se separarán, subrayando que la unión entre Jesús y María Magdalena no era metafórica, sino una realidad tangible que, a diferencia de la separación de Eva y Adán, era imposible de romper. En la cosmovisión gnóstica,
El aposento nupcial era el espacio para la unión sagrada, donde dos seres extraordinarios podían traer al mundo una descendencia marcada por la divinidad. Pero lo más intrigante es la insistencia del texto en que Sofía, a la que antes llamaban estéril, finalmente dio a luz, rompiendo así la supuesta incapacidad de María Magdalena para engendrar descendencia. Ese estado de esterilidad era, en verdad, un velo protector. Solo cuando los tiempos estuvieron maduros se concretó el milagro, mediante la intervención del Espíritu Supremo que habitaba en Jesús. Otras fuentes gnósticas, como el Evangelio de Tomás, aluden a la unión de los opuestos, a ser de dos uno, unir lo interno y lo externo, lo masculino y lo femenino, como el verdadero camino hacia el reino, simbolizando en términos místicos el encuentro sagrado que lleva a la concepción divina. Estas ideas fueron consideradas sumamente peligrosas por las autoridades de la época porque trastocaban los límites impuestos por la teología oficial. Estos textos enseñaban que la divinidad no era una noción abstracta, distante o inaccesible, sino una fuerza viva que podía encarnarse, hacerse tangible a través de la unión sagrada entre lo humano y lo divino, ofreciendo así un mensaje de esperanza, plenitud y transformación al alcance de todos. Si de verdad Jesús y María Magdalena tuvieron una hija, entonces la antigua promesa de que el reino de los cielos estaba cerca adquiere un significado completamente diferente. No sería solo una metáfora sobre un estado espiritual o una esperanza futura, sería la proclamación de una realidad tangible, una presencia genética que caminaba entre nosotros, anclando el misterio divino en la humanidad misma. Este descubrimiento resuena como nunca antes y abre la puerta a una interpretación profundamente transformadora de la fe. Por eso, ya no es necesario que sigas llevando a solas la pesada carga de las preguntas sin respuesta. Hoy tienes la posibilidad de acceder a esos saberes sepultados y reconectar con la historia auténtica, descargando el libro digital que he preparado especialmente para quienes sienten la llamada de buscar más allá del velo. Pregúntate, ¿por qué razón los apóstoles se vieron obligados a guardar silencio frente a ciertas palabras de Jesús, las más desafiantes de todas? El enlace directo lo tienes en el primer comentario fijado. No dejes escapar la oportunidad. Pero, ¿qué hay de los primeros seguidores de Cristo? ¿Tenían conocimiento de la existencia de esa descendencia? La evidencia reunida por historiadores y especialistas revela que este conocimiento no solo circulaba entre los primeros cristianos, sino que era parte esencial de su comprensión sobre el mensaje de Jesús. Documentos y testimonios que resistieron la censura dibujan un panorama radicalmente distinto al que nos enseñaron en la tradición dominante. Por ejemplo, en el siglo II, Clemente de Alejandría, una de las autoridades fundacionales de la Iglesia, dejó rastros claros dentro de su obra Excerpta ex Theodoto. Allí comenta que varias corrientes gnósticas enseñaban sobre el Salvador como poseedor de dos nacimientos, el primero de la Virgen María y el segundo a través de Sofía, quien da fruto en la tierra. Aunque a primera vista parece una contradicción insalvable, pronto se aclara si entendemos que Sofía era el nombre esotérico con el que se referían a María Magdalena en los círculos místicos tempranos. Todavía más explícito resulta Orígenes, gigante intelectual del cristianismo primitivo. En su comentario sobre el Evangelio de Juan, insinúa que existen misterios revelados únicamente a los perfectos, imposibles de proclamar abiertamente ante el peligro que conllevaría para la fe de los sencillos. Al examinar el griego original, se observa que emplea la secuencia mysterion, misterio, y génesis, generación, sugiriendo sin rodeos el tema oculto de una descendencia sagrada, mantenida en privado por quienes estaban preparados. Investigaciones recientes, como las del profesor Bart Ehrman de la Universidad de Carolina del Norte, han probado que las comunidades cristianas estaban divididas en dos grupos: los pneumáticos, guardianes de los secretos profundos, y los psíquicos, que recibían únicamente las enseñanzas más accesibles. La existencia de estos dos niveles de conocimiento no era casualidad, se basaba en la convicción de que solo algunos estaban listos para recibir la totalidad de los misterios. El propio Evangelio de Tomás, uno de los textos más antiguos conocidos, lo expresa con claridad en palabras atribuidas a Jesús: entregaré los misterios solo a quienes sean dignos de los misterios. Una de las señales más poderosas aparece en el Ogión 114 de ese mismo Evangelio. Simón Pedro, incómodo por la presencia y preeminencia de María Magdalena, exclama: «Que se aparte de nosotros, pues las mujeres no son dignas de la vida». Jesús responde asegurando que él mismo la guiará para que se vuelva como los varones, es decir, igualada en capacidad espiritual y dignidad a cualquier discípulo de alto rango. En la tradición gnóstica,
Convertirse en espíritu viviente era algo reservado a quienes podían ser portadores no solo de sabiduría, sino también de una línea espiritual, es decir, de descendencia divina. Por si fuera poco, incluso los manuscritos del Mar Muerto, a menudo ignorados en las enseñanzas tradicionales, ocultan profecías con sorprendentes coincidencias. El llamado documento de Damasco habla de la mujer de la luz destinada a dar a luz al príncipe de la congregación. Durante años, estudiosos han debatido esta referencia, pero al contrastarla con los datos de los evangelios gnósticos, se hace evidente el nexo entre ambas tradiciones. Las epístolas de Pablo, por su parte, encierran pistas adicionales, ocultas a plena vista, esperando a ser descifradas por nuevas generaciones ansiosas por descubrir la verdad. Un detalle apenas conocido puede cambiarlo todo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, Pablo enumera las apariciones de Jesús después de su resurrección. Nombra primero a Cefas y luego a los 12, pero en los versículos que siguen menciona otras apariciones que ni siquiera figuran en los evangelios oficiales. Es aquí donde los manuscritos más antiguos revelan lo que muchos jamás han escuchado. Hay una versión textual, preservada en el papiro P46 del siglo II, donde Pablo escribe que Jesús se apareció a la mujer que era suya, y después a aquellos encargados de custodiar el secreto. Esta frase, incómoda para los poderes religiosos posteriores, fue suavizada y alterada conscientemente en manuscritos de siglos siguientes. ¿Por qué? Porque implicaba una relación íntima y personal entre Jesús y María Magdalena, y aún más, la existencia de custodios de un secreto trascendental. Pero los textos no son la única evidencia. El arte oculto bajo las tierras de la antigüedad resucita verdades ignoradas. En las catacumbas de Priscila, en la Roma subterránea frecuentada por cristianos gnósticos, arqueólogos han hallado murales de los siglos II y III que muestran a una mujer con una niña en brazos, acompañadas de símbolos inconfundibles, la copa, el frasco de ungüento y la rosa mística. Los expertos en iconografía, como el profesor Antonio de Nicolás, han identificado más de 30 escenas similares en criptas desde Roma hasta Nápoles y Siracusa. Todas comparten el mismo patrón visual: María Magdalena con una madre y una hija, rodeadas de emblemas de autoridad espiritual, portando no solo un mensaje, sino una reivindicación de linaje. Estas imágenes no eran casuales ni anecdóticas, reflejan un secreto atesorado por círculos enteros de creyentes, un linaje espiritual materializado en la figura de una hija portadora de naturaleza divina. Frente a estas creencias, la reacción eclesiástica fue intensa y obsesiva. Ireneo de León, hacia el año 180, dedica páginas enteras a combatir con notable detalle la herejía de la descendencia divina, tan extendida y viva que no bastaba un simple desmentido. Epifanio de Salamina, siglos después, escribe con furia contra la idea de que el Salvador tuvo relaciones con María Magdalena y de esa unión nació una niña, ordenando que tal enseñanza fuera completamente erradicada del cuerpo de la Iglesia. La pasión con que se condenaron estas doctrinas deja claro que representaban no una filigrana marginal, sino una corriente poderosa, tenaz y profunda. ¿Por qué el silencio? ¿Por qué el esfuerzo sistemático de borrar, ocultar y desacreditar cualquier rastro de esos secretos? La respuesta descansa en el miedo al poder explosivo de una verdad que podía reinterpretar el sentido completo del cristianismo. Los iniciados sabían y temían que la revelación prematura o malinterpretada de esta enseñanza serviría para que los adversarios del cristianismo armaran argumentos contra el mensaje del Salvador. Pero también comprendieron la otra cara: si la hija de Jesús era real, entonces la esperanza de la segunda venida no sería ya una promesa lejana ni una visión simbólica, sino una realidad viva, encarnada, una presencia genética y espiritual que ya caminaba entre nosotros. No tienes que seguir guardando silencio o sentirte aislado ante tantas preguntas incómodas. Hoy puedes mirar más allá de las versiones oficiales y despertar a una historia más amplia, más humana y más cercana que nunca. El acceso a estas verdades olvidadas está a un solo clic. Encuéntralo en el primer comentario fijado y consigue ese libro digital antes de que vuelva a desaparecer. Porque la pregunta que atormenta a los investigadores de todos los tiempos es directa y desafiante: ¿por qué la Iglesia, a lo largo de los siglos, eligió enterrar cualquier evidencia de la relación entre Jesús y María Magdalena? La verdad, cuando se revela, ilumina no solo el pasado, sino las posibilidades de un futuro distinto. Todo cambió en el año 313, cuando el emperador Constantino promulgó el Edicto de Milán y legalizó oficialmente el cristianismo en todo el Imperio Romano.
Lo que para muchos parecía la culminación de la libertad religiosa fue, en realidad, el punto de partida de la mayor reconfiguración del mensaje cristiano jamás vista. Constantino no abrazó la nueva fe por fervor espiritual. Su decisión fue calculada y respondía únicamente a una estrategia política para consolidar el control de Roma y unificar a un imperio fragmentado. El cristianismo se convertiría en la columna vertebral de la nueva estructura imperial, pero para que esto funcionara, era necesario rediseñar su mensaje y sus símbolos. El destacado historiador Ramsay MacMullen, de la Universidad de Yale, ha documentado en detalle cómo Constantino convocó el Concilio de Nicea en el año 325 con un objetivo claro: reformular el cristianismo para adaptarlo a la jerarquía y disciplina militar de Roma. Era fundamental eliminar cualquier rastro de que Jesús hubiera llevado una vida con aspectos familiares y humanos, porque una figura tan cercana perdería esa aura de autoridad incuestionable que la institución necesitaba para sostener su poder. Pero había una amenaza todavía mayor. Si surgía la noticia de que Jesús había tenido una hija con María Magdalena, el poder espiritual no estaría reservado exclusivamente a la casta masculina ni a la estructura rígida de la Iglesia romana. El linaje podría ser reclamado por cualquier persona capaz de demostrar descendencia directa del Salvador. Ante semejante riesgo, la maquinaria eclesiástica puso en marcha una operación sistemática para suprimir y erradicar cualquier pista que sugiriera esta verdad. Los archivos más secretos del Vaticano, revelados parcialmente por el paleógrafo Antonio Piñero, contienen registros inéditos de intensos debates durante el Concilio de Nicea. Una carta insólita enviada por el obispo de Córdoba a Constantino, fechada en el año 324, es especialmente reveladora. Las enseñanzas sobre la compañera del Salvador deben ser suprimidas completamente, no porque sean falsas, sino porque son peligrosamente verdaderas. Esta verdad no es compatible con la autoridad que Su Majestad desea establecer sobre la Iglesia. La estrategia fue tan paciente como implacable. Durante siglos, la Iglesia transformó a María Magdalena de discípula principal a símbolo de arrepentimiento, quedando estigmatizada por el Papa Gregorio y en un sermón decisivo del año 591, declarando que la pecadora de Lucas, la María de Juan, y la mujer de la que se expulsaron 7 demonios eran la misma persona y, además, una prostituta. Bastó con esa declaración para borrar 1000 años de respeto hacia María Magdalena y relegarla a una posición de marginación absoluta, despojándola de su título original, la apóstol de los apóstoles. La crisis fue más allá de palabras y mutó en acciones. Investigadores han comprobado que durante siglos agentes eclesiásticos recorrieron el imperio en busca de evangelios apócrifos y arte cristiano primitivo que representara a María Magdalena en roles de poder o liderazgo. El objetivo era claro: destruir toda evidencia de su verdadera identidad y papel dentro del cristianismo temprano. El profesor Marvin Meyer documentó la quema de más de 40 bibliotecas completas por contener evangelios no autorizados que narraban la relación entre Jesús y María Magdalena, mientras que los monjes del monasterio suizo de San Galo llevaron registros minuciosos de la campaña. Estas campañas llegaban incluso a ofrecer recompensas. Según los archivos descubiertos en 1983 por el historiador Klaus Bergmann, los emisarios imperiales premiaban con 10 monedas de oro cada evangelio completo entregado y con 5 por fragmentos significativos. Bajo la presión económica y social de la época, la mayoría de los cristianos terminó entregando sus escritos secretos, aunque algunos valientes optaron por arriesgarlo todo y resistir. En ese contexto se entiende el hallazgo clave de Nag Hammadi, monjes gnósticos, conscientes de la avalancha de destrucción ordenada por Atanasio de Alejandría en el año 367, enterraron deliberadamente los manuscritos en vasijas selladas con la esperanza de preservar esas verdades incómodas para un futuro en que pudieran salir a la luz. Gracias a su sacrificio, hoy podemos rescatar la otra historia, la de una María Magdalena apóstol, compañera espiritual y quizás madre de una línea secreta, que desafió siglos de silencio impuesto. La manipulación no terminó en los debates teológicos ni en la destrucción física de manuscritos. La Iglesia implementó una táctica psicológica aún más potente: convirtió cualquier mención de la vida íntima de Jesús en un tabú absoluto. Asociaron deliberadamente la sexualidad de Jesús con el pecado y la herejía, sembrando miedo y culpa, y cerrando la puerta a cualquier discusión libre. Las investigaciones del psicólogo de las religiones, James Fowler, han confirmado que cuando una creencia está impregnada de culpa, se vuelve prácticamente imposible de cuestionar, incluso ante la evidencia más contundente. Así, la sola idea de un Jesús esposo y padre fue demonizada,
transformada primero en chisme blasfemo y finalmente en anatema incuestionable. El control se extendió a todos los frentes. En el siglo V, la Iglesia instituyó el temido índice de libros prohibidos, eliminando sistemáticamente todo escrito que hablara sobre la descendencia de Cristo. La simple posesión de uno de estos textos podía costarte la excomunión, la ruina económica o incluso la vida. Pero fue en la reescritura de los propios evangelios canónicos donde se jugó la partida más arriesgada. Estudios críticos modernos han identificado cientos de pasajes alterados deliberadamente para borrar el protagonismo de María Magdalena y minimizar el papel clave de las mujeres en las primeras comunidades cristianas. Bruce Metzger, uno de los principales expertos en textos bíblicos del siglo XX, ha documentado más de 500 cambios en los manuscritos neotestamentarios solo entre los siglos III y V, casi todos diseñados para borrar, diluir o modificar la influencia femenina y su posible conexión genealógica con Jesús. Al mismo tiempo, la Iglesia impulsó con fuerza una narrativa alternativa, la doctrina del celibato clerical. Al decretar que la casta sacerdotal debía abstenerse de toda vida sexual, se construyó la idea de un Jesús célibe y alejado de lo humano, elevando la renuncia a un ideal divino y relegando cualquier atisbo de vida familiar a la categoría de herejía. Sin embargo, documentos recientemente desclasificados del Archivo Secreto Vaticano revelaron la existencia de verdaderos departamentos internos dedicados, desde la antigüedad, a asegurar la pureza doctrinal. Según estos registros, sus métodos incluyeron desde sobornos y chantajes hasta asesinatos selectivos cuando la amenaza era demasiado grande. ¿Por qué tales extremos? Porque sabían que si se descubría un linaje directo, toda su estructura de poder, fundada en la exclusividad y el control absoluto de lo divino, se tambalearía. En el fondo, la verdad suponía una revolución espiritual sin precedentes. La divinidad no era el privilegio intransferible de una élite clerical. Si Jesús tuvo descendencia, entonces lo sagrado estaría presente en los genes, en la sangre y en el espíritu de todos sus herederos, y más aún, en el corazón de cada ser humano, sin necesidad de intermediarios. Negar esto fue, en palabras de muchos investigadores contemporáneos, el mayor despojo no solo político sino espiritual de la historia. Hoy, tras siglos de censura, las semillas de esa verdad se abren paso hasta nosotros, desenterradas por arqueólogos, restauradas por investigadores valientes y traídas a la luz gracias al sacrificio de quienes se negaron a callar. Como brotes inesperados en medio del silencio impuesto, nos recuerdan que lo divino no reside lejos ni en manos de unos pocos, sino en lo más profundo de nuestra humanidad, latiendo en cada generación. Ya no tienes que cargar solo con el peso de la duda. Da el paso y descubre por ti mismo estos secretos recuperados. El libro digital espera en el primer comentario fijado, disponible solo por tiempo limitado. No dejes que te arrebaten una vez más la oportunidad de devolver a la historia y a tu vida el poder de una verdad más grande de lo que soñaste. ¿Preparado para despertar? Los manuscritos del Mar Muerto, hallados en las enigmáticas cuevas de Qumrán entre 1947 y 1956, contienen pasajes que han escapado de los ojos de la mayoría durante décadas. Uno de los textos más intrigantes, el documento de Damasco, menciona la antigua profecía de la estrella que surgirá de Jacob y el cetro que se alzará en Israel. Pero es en un fragmento menos conocido, catalogado como 4Q246, donde encontramos la clave de todo: será llamado Hijo de Dios, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Su reino será un reino eterno. Aquí, la promesa trasciende la mera espiritualidad e insinúa un linaje sagrado, con una continuidad real, tan tangible como poderosa. Este lenguaje no es accidental. El reconocido profesor Lauren Sifman, una de las máximas autoridades mundiales en estudios de los rollos del Mar Muerto, ha destacado que estos textos mezclan intencionalmente conceptos mesiánicos con referencias dinásticas. Su reino será un reino eterno no solo apunta a una era de justicia y paz, sino a la perpetuación de una estirpe elegida, un linaje que marca el destino de generaciones. Es la misma terminología que reaparece en los textos gnósticos cuando aluden a la descendencia de Jesús, reforzando así un patrón oculto a lo largo de los siglos. La evidencia, sin embargo, no se limita a los textos antiguos. La arqueología moderna trae confirmaciones sorprendentes. En el sur de Francia, en 2008, un equipo liderado por la arqueóloga Marie-Claire Ricard desenterró en Saintes-Maries-de-Lamer los restos de una iglesia del siglo II dedicada a una misteriosa portadora de la semilla sagrada. Los frescos que adornan sus muros son únicos.
muestran a una mujer en compañía de un niño, pero a diferencia de las representaciones convencionales, no se trata de María con el pequeño Jesús. Los símbolos iconográficos, la copa, un sendero de rosas y el barco arribando a la costa, apuntan inequívocamente a María Magdalena. E incluso más revelador, el niño representado es en realidad una niña, rodeada de una aureola dorada que subraya su naturaleza divina. El laboratorio Beta Analytic de Miami confirmó, mediante datación de carbono 14, que estos frescos datan aproximadamente del año 180 después de Cristo, apenas siglo y medio después de la crucifixión. Esto sugiere que las primeras comunidades cristianas de la región no solo conocían la leyenda de la hija de Jesús y María Magdalena, sino que la consideraban lo suficientemente central como para erigir un santuario en su honor. Los registros genealógicos de la biblioteca de la Abadía de San Maximín, analizados por el historiador francés Jean-Luc Barré, revelan líneas familiares que se remontan al siglo I y que insisten, una y otra vez, en identificar a la bendita entre las mujeres que trajo consigo el fruto del Salvador. Estos documentos, redactados en latín medieval y conservados en secreto por monjes custodios del misterio, fueron guardados con celo ante el riesgo de persecución. Entre los hallazgos documentales más impactantes está una carta fechada en el año 432, firmada por el obispo Honorato de Arles y dirigida a su hermano Venancio. En ella, Honorato narra su peregrinación a una cueva cerca de Marsella, donde, según la tradición, María Magdalena habría vivido sus últimos años, protegiendo el secreto más sagrado de la cristiandad. La carta menciona inscripciones en arameo halladas en esa cueva, que explicitaban Isa bar Mariam, Jesús, hijo de María, y Miriam bar Isa, María, hija de Jesús. Estos grabados fueron estudiados posteriormente por el profesor André Lemer, del College de France, quien confirmó su autenticidad epigráfica y su asombrosa antigüedad. Así, la historia que ha permanecido en la sombra durante siglos comienza a salir a la luz, un linaje sagrado olvidado por la institucionalidad pero recordado por aquellos que, con valor, preservaron los rastros ante la amenaza de destrucción. Es el eco de una verdad destinada a regresar cuando la humanidad estuviera lista para comprenderla. Las huellas que vinculan a María Magdalena con un linaje sagrado no solo sobreviven en textos y relatos, también están talladas en piedra y confirmadas por la ciencia moderna. Los estudios de pátina y el análisis minucioso de grabados en cuevas y sepulcros del sur de Francia han demostrado que estas inscripciones datan realmente del siglo I. Lo más asombroso es la aparición de la frase Miriam bat Yeshua de Miriam, María, hija de Jesús y de María, acompañada por antiguos símbolos judíos utilizados tradicionalmente para señalar la realeza y el linaje dinástico. La localidad de Rennes-le-Château, tantas veces envuelta en teorías de conspiración, ha resultado contener pruebas mucho más tangibles de lo que se pensaba. En 1891, el sacerdote Berenguer Sauniere encontró en este pueblo una serie de antiguos manuscritos previamente considerados copias medievales sin valor. Pero análisis recientes del paleógrafo Patrick Rivière han revelado que, bajo esos textos, yacen copias precisas de documentos del siglo II detallando la genealogía de la supuesta descendencia de Jesús. Entre ellos destaca el llamado Les Serpents Ruches, un árbol familiar que conecta a Yeshua ben Joseph y Miriam de Magdala con linajes de la nobleza francesa medieval. Durante mucho tiempo estas piezas fueron desestimadas como fraude, pero las pruebas científicas, análisis de tinta y de pergamino realizados por el Instituto Nacional de Investigaciones Arqueológicas de Francia han confirmado su autenticidad sorprendente. Sin embargo, la evidencia más impresionante viene de excavaciones arqueológicas modernas. En 1980, durante la construcción de viviendas en Talpiot, cerca de Jerusalén, se descubrió una tumba familiar compuesta por 10 osarios inscritos en arameo, uno de ellos marcado como Yeshua bar Yosef, Jesús hijo de José, otro María Menemara, María llamada Maestra, y un tercero Yuda bar Yeshua, Judá, hijo de Jesús. El genetista Dr. Carney Matheson, de la Universidad Lakead, realizó análisis de ADN en restos óseos de estos osarios. Los estudios publicados en el Journal of Archaeological Science confirmaron que los individuos identificados como Yeshua y María no eran familiares de sangre, sino una pareja vinculada por matrimonio. Más revelador aún, el niño identificado como Judá era, genéticamente, descendiente directo de los adultos de los osarios de Yeshua y María. Pero los registros arqueológicos sugieren la existencia de un cuarto osario, sustraído en algún momento de la historia. Las marcas en piedra indican que podría haber contenido los restos de una joven mujer,
quizás la mencionada hija en los textos gnósticos y en las tradiciones francesas. Estos hallazgos no solo muestran vínculos familiares, sino también, según el análisis de isótopos de estroncio en los dientes hallados, que estos individuos vivieron exactamente en la región y el periodo histórico asociados a la vida de Jesús. El esmalte dental corresponde a años de infancia en Galilea y una vida posterior en Judea, el mismo itinerario descrito en los evangelios canónicos. Las pruebas materiales se completan con la iconografía y el arte oculto en la arquitectura sagrada de Europa. Investigadores de simbolismo religioso, entre los que destaca Dan Brown por su difusión popular, han subrayado la presencia de motivos acerca de la descendencia de Cristo en monumentos medievales. En la Catedral de Chartres, por ejemplo, los vitrales del siglo XI retratan a María Magdalena no como penitente, sino como matriarca sagrada, portando coronas, acompañada por figuras infantiles con halos, detalles reveladores de una memoria silenciosa pero resistente sobre el linaje divino perdido. Estas señales, diseminadas en textos, genomas, piedras y vitrales, componen un mosaico que durante siglos permaneció oculto a la vista de todos, esperando el momento de volver a ser contado. Quizás ese momento es ahora. Lo realmente asombroso es que estas evidencias no se presentan como curiosidades dispersas, sino como eslabones de una misma cadena que atraviesa culturas, siglos y geografías. Manuscritos coptos rescatados del desierto egipcio, leyendas de los cátaros en Occitania, osarios bajo la tierra de Jerusalén y frescos ocultos en iglesias francesas. En todos ellos, la historia de la hija de Jesús y María Magdalena emerge, siempre insistente, negándose a desaparecer. Cada nueva pieza encaja en un patrón universal que desafía los intentos sistemáticos de borrar su rastro. Esta vez, tú no tienes que cargar con el peso del silencio. Hoy puedes despertar a estas verdades olvidadas. La pregunta esencial ya no es solo histórica, sino personal. ¿Qué implicaría para tu propia fe descubrir que Jesús pudo haber tenido una hija con María Magdalena? Esta revelación no busca destruir creencias, sino transformarlas. Nos invita a hacer una pausa y a repensar la relación entre la divinidad, la humanidad y nuestro propósito más profundo. Es normal sentir resistencia, incluso incomodidad. ¿Cómo no? Después de 2000 años de escuchar que Jesús fue célibe y que cualquier amor que experimentó debía ser puramente espiritual. La tradición institucional ha separado por siglos lo espiritual de lo corporal, haciéndonos creer que la sexualidad humana es incompatible con lo divino. Pero, ¿y si esa enseñanza no fuera más que una construcción de poder, una distorsión consciente de la verdad? El teólogo Matthew Fox, en su obra La bendición original, cuestiona esa separación y reivindica la sexualidad sagrada como la expresión más alta de lo divino en la experiencia humana. Para las tradiciones místicas del judaísmo antiguo, el matrimonio sagrado, el hieros gamos, era el símbolo máximo de unión divina en la tierra, aunque la historia oficial haya querido borrar ese puente entre lo humano y lo sagrado. ¿Y si Jesús vivió esa experiencia de amor total, no solo como idea, sino como realidad encarnada? Si de esa unión nació una hija, entonces la encarnación no fue un hecho aislado en el pasado, sino el inicio de un proceso continuo, la divinidad manifestándose a través de generaciones, grabada no solo en la memoria, sino en el ADN humano. Esto nos invita a considerar que cada uno de nosotros porta dentro una chispa divina, no como metáfora, sino como herencia viva, genética y espiritual a la vez. Imagina las consecuencias de esta idea. Si la hija de Jesús y María Magdalena unió en sí la naturaleza divina y humana, entonces la promesa de Jesús, haréis cosas mayores que estas, deja de ser un eslogan distante y se convierte en una declaración literal sobre el potencial divino que reside en cada ser humano. Ya no se trata de una diferencia de naturaleza, sino de la medida en que activamos esa chispa interior. Incluso la ciencia empieza a acompañar esta intuición ancestral. El neurocientífico Dr. Mario Burgard, de la Universidad de Montreal, ha demostrado que el cerebro humano está dotado de circuitos diseñados para experiencias de mística y trascendencia. Estas estructuras se activan especialmente en quienes han experimentado formas de amor profundo, descritas en su trabajo como amor sagrado, un vínculo que trasciende al ego y conecta directamente con lo divino. ¿Heredó la descendencia de Jesús y María Magdalena una capacidad ampliada para vivir en estados de conciencia elevada? Los evangelios gnósticos abren esta puerta, como el de Felipe, que afirma, los nacidos de la unión en el aposento nupcial no pueden morir, porque ya han gustado la vida eterna. No es la inmortalidad física la que importa,
sino la conciencia de eternidad, de estar más allá de las limitaciones cotidianas. Y aquí está la revelación radical. Si esto es cierto, entonces cada acto de amor auténtico, cada vínculo que reconoce la divinidad en el otro, es una posible semilla de la chispa divina. Así, la historia de Jesús y María Magdalena no queda relegada a un rincón secreto del pasado, sino que se convierte en una invitación para cada ser humano, la posibilidad de que lo divino florezca una y otra vez a través del amor encarnado y consciente. Hoy tienes la oportunidad de levantar ese velo y descubrir tu papel en esta historia milenaria. El libro digital con todos los secretos espera por ti. Puedes encontrarlo en el primer comentario fijado. No dejes que este conocimiento vuelva a desaparecer en el silencio de la historia. El momento de despertar ya está aquí. La hija de Jesús no sería única por portar sola la chispa divina, sino por representar el inicio de una cadena ininterrumpida de seres humanos llamados a despertar su verdadera esencia. Esta revelación redefine por completo el sentido tradicional de salvación. Ya no dependemos de la intervención de entidades externas. No se trata de ser salvados por otro, sino de recordar y activar lo que ya somos. El mensaje real sería que la divinidad no está reservada para unos pocos elegidos, sino que pertenece a todos, esperando ser reconocida y vivida plenamente. El rol de Jesús, entonces, no queda reducido a ser un sacrificio expiatorio, sino el prototipo pleno de vida divina, un maestro que nos muestra el camino del amor consciente y la unión transformadora. En este nuevo paradigma, María Magdalena deja atrás el estigma impuesto por siglos y resurge como la iniciadora y maestra de una sabiduría que eleva la unión sagrada a la raíz de la experiencia espiritual. No es una idea nueva. Durante siglos, los místicos sufíes han desconfiado de la búsqueda de lo divino fuera de nosotros. Rumi lo expresó magistralmente: no busques agua en el océano, eres el océano mismo. No busques amor en el amado, eres el amor encarnado. Esta es la enseñanza profunda de los textos gnósticos, que la divinidad es nuestra esencia, nuestro punto de partida y destino. Pero aceptar esta verdad trae consigo una responsabilidad radical. Si realmente llevamos dentro la naturaleza divina, cada pensamiento, cada palabra, cada acto desde lo más cotidiano a lo más sublime, tiene consecuencias de alcance cósmico. El antiguo pretexto de ser solo humanos queda obsoleto. Ahora sabemos que somos humanos divinos, capaces de elegir desde la conciencia más elevada. La ciencia moderna empieza a respaldar esta intuición antigua. La psicología transpersonal, de la mano de pioneros como Stanislav Grof, ha documentado miles de experiencias en las que individuos, en estados expandidos de conciencia, reportan una vivencia directa e inconfundible de lo que llaman la activación del Cristo interior. Muchos describen un acceso a la misma fuente de amor e inteligencia que manifestó Jesús, sugiriendo que quizá enlazan con memorias genéticas o espirituales que nos conectan con ese linaje sagrado original. Incluso el sufrimiento, bajo esta luz, deja de ser un castigo o un error. Se convierte en el crisol donde se activa y templa nuestra verdadera divinidad, el camino donde podemos ejercer compasión, creatividad y poder de transformación, igual que el maestro Galileo. Cada reto es llamado a manifestar esa chispa, a transformar la oscuridad en luz. Llegados a este punto, la revelación sobre la hija de Jesús y María Magdalena trasciende la historia antigua, toma la forma de profecía viva. Los textos apocalípticos, tanto bíblicos como gnósticos, hablan de un tiempo de la revelación, un despertar final donde las verdades ocultas serían anunciadas antes del regreso de la conciencia crística a la tierra. El libro de Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Ha sido leído por generaciones como una alusión al conocimiento científico. Pero ¿y si se refiere también a la apertura del conocimiento espiritual, cuidadosamente sellado durante siglos por manos humanas? Basta mirar nuestro propio tiempo para ver cómo, en las últimas décadas, han salido a la luz descubrimientos y textos, como los manuscritos de Nag Hammadi, que han devuelto al mundo las verdades más peligrosas y liberadoras jamás ocultas por la Iglesia institucional. El momento ya no es de espera, es de decisión. La historia te llama, la chispa ya está en ti. Solo hace falta activarla, despierta a las verdades olvidadas y reclama tu papel en el renacer de la conciencia divina. El enlace al libro digital está en el primer comentario fijado. Haz clic y recibe tu copia antes de que lo retiren, y prepárate a vivir el despertar que hará vibrar el alma de la humanidad. Nada de esto es casualidad.
Los datos emergen desde todos los rincones de la historia y la ciencia. Los manuscritos de Nag Hammadi en 1945, los rollos del Mar Muerto en 1947, los descubrimientos arqueológicos en Francia y los recientes análisis de ADN en Jerusalén. ¿Puede ser realmente coincidencia que todas estas revelaciones converjan precisamente en este momento, que muchos identifican como los últimos tiempos? En el Evangelio de María leemos una profecía luminosa. Llegará un tiempo en que quienes buscan la verdad encontrarán lo que estuvo oculto. Y en ese tiempo, la hija que fue negada será reconocida, y a través de su reconocimiento muchos despertarán a su verdadera naturaleza. Aunque los investigadores sitúan este pasaje en el siglo II, su verdadera realización parece acontecer ahora, en nuestra era de información global, donde ningún secreto permanece para siempre oculto, las autoridades instituidas se debilitan y millones de almas anhelan una espiritualidad directa, libre y auténtica. Jamás en la historia habíamos dispuesto de instrumentos tan poderosos como para analizar el pasado con precisión científica y compartir el conocimiento al instante, planetariamente. Sin embargo, algo aún más profundo está ocurriendo. El Instituto de Matemáticas del Corazón ha documentado que la resonancia Schumann, la vibración electromagnética fundamental de la Tierra, está experimentando fluctuaciones sin precedentes. Sorprendentemente, estos cambios coinciden con los momentos de mayor despertar espiritual global. El Dr. Rollin M. Sekrati describe cómo estos picos energéticos corresponden a olas de apertura de conciencia a escala masiva. ¿Podría estar la revelación del linaje de Jesús y María Magdalena conectada, literalmente, con la frecuencia misma del planeta? Los textos gnósticos predijeron que cuando la hija del Salvador sea reconocida, la Tierra vibraría en una nueva frecuencia, permitiendo que una conciencia más elevada florezca en humanidad. Lo que era mito ahora tiene correlato medible, no es ciencia ficción, sino una descripción precisa de lo que algunos científicos están observando en tiempo real. Miles de personas en todo el mundo están experimentando lo que llaman el despertar del Cristo interior, un acceso espontáneo a la misma fuente de amor y sabiduría que caracterizó la vida de Jesús, aún sin haber oído nunca de los textos gnósticos ni del linaje oculto. La psiquiatra Dra. Judith Orlov ha documentado más de 1000 casos de lo que denomina activación espontánea del ADN crístico, personas cuya personalidad, intuición y compasión se transforman tan radicalmente que parecen renacer, con una nueva misión y un sentido de propósito tan claro que desafía toda explicación convencional. Los análisis sanguíneos revelan cambios celulares inexplicables. La epigenética sugiere que vivencias espirituales profundas pueden activar genes que habían dormido generación tras generación. El Dr. Bruce Lipton, biólogo celular, ha demostrado que incluso las experiencias místicas pueden reescribir nuestro código genético a nivel molecular. Aquí llega la profecía definitiva. Varios textos gnósticos anuncian que, cuando el linaje de Cristo sea reconocido públicamente, se desencadenará el gran despertar, un renacimiento espiritual colectivo que reconfigurará el destino de la humanidad entera. Hoy, frente a tus ojos y en tu propia vida, esta profecía está comenzando a cumplirse. Las pruebas, los relatos, la ciencia y el despertar se encuentran en un mismo punto en la historia, aquí y ahora. No te quedes al margen de este acontecimiento único. Da el paso, accede al libro digital y despierta a tu verdadera naturaleza. El enlace te espera en el primer comentario fijado. Reclama tu lugar en el gran despertar antes de que la oportunidad, una vez más, se disperse en las sombras del olvido. La profecía no apunta a un mero evento religioso ni a una fecha apocalíptica, sino a una transformación masiva de conciencia en la humanidad. Millones de personas están comenzando a recordar su verdadera naturaleza divina, y los indicadores son irrefutables. Más que nunca, las experiencias místicas espontáneas se multiplican. Los retiros espirituales, centros de meditación y comunidades dedicadas a la búsqueda consciente crecen exponencialmente. Por primera vez en la historia moderna, conceptos como energía, despertar y conciencia espiritual forman parte del vocabulario cotidiano. El investigador Paul Rey ha documentado que cerca de 50 millones de estadounidenses, y números similares en muchos países, viven una transformación cultural profunda. No buscan intermediarios ni dogmas, sino una experiencia espiritual directa y viva. Esto es exactamente lo que anunciaban los textos gnósticos, que cuando la verdad sobre la compañera del Salvador fuera revelada, una nueva humanidad florecería fuera de las antiguas estructuras. Al mirar nuestro mundo,
pandemias, desastres climáticos, incertidumbre social, podemos entender estas crisis no como el fin, sino como las contracciones de parto de una nueva era de conciencia. La profecía, lejos de anunciar una catástrofe, señala el fin de una humanidad dormida y el nacimiento de otra, despierta y luminosa. El Evangelio de Felipe lo expresa. Cuando los hijos de la luz reconozcan a la hija de la luz, entonces el reino de los cielos se manifestará en la tierra, no como un lugar, sino como una forma de ser. La clave que puede desbloquear este potencial divino dormido en toda la humanidad es, quizá, el mismo reconocimiento del linaje sagrado de Jesús y María Magdalena. Las señales están a nuestro alrededor para quienes tienen ojos para ver. La pregunta no es si las profecías están cumpliéndose, sino si tú eliges ser parte activa de esta transformación global que ya está en marcha. Y es que la verdad, aunque intenten enterrarla, siempre encuentra su camino a la luz. No importa cuántos dogmas, censuras o amenazas haya habido. La verdad es como el agua, filtra, erosiona y al final derrumba las rocas más sólidas, convirtiéndose en un río imparable. Durante casi 2000 años, las fuerzas del poder creyeron poder silenciar, destruir y borrar toda evidencia de la relación entre Jesús y María Magdalena. Arrasaron textos, persiguieron testigos y reescribieron la historia, haciendo del cuestionamiento un acto de blasfemia. Pero el desierto no olvida. Los manuscritos de Nag Hammadi durmieron bajo la arena durante siglos, emergiendo solo cuando la era estaba lista. Ahora la verdad resurge. Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Tú eliges si estarás en la vanguardia del despertar o si dejarás pasar esta ola de revelación. Despierta a las verdades olvidadas. El libro digital te espera en el primer comentario fijado, listo para que tomes tu lugar en el gran despertar de la humanidad. Haz clic y recibe tu copia antes de que la oportunidad desaparezca otra vez en el silencio de la historia. Los rollos del Mar Muerto permanecieron ocultos durante 2 milenios, resguardados en la penumbra de las cuevas hasta que la naturaleza, como guardiana silenciosa, consideró que la humanidad ya estaba lista para recibir su mensaje. Inscripciones escondidas en catacumbas resistieron durante siglos a manos empeñadas en borrarlas, preservando un testimonio mudo e incansable, esperando el día en que arqueólogos y especialistas pudieran descifrarlas y devolverles la voz. ¿Realmente es casualidad que esta avalancha de revelaciones ocurra precisamente en los últimos 70 años? Quienes estudian los patrones históricos han notado que la verdad suprimida suele emerger en momentos concretos de la evolución humana, cuando la conciencia colectiva ha madurado lo suficiente como para asimilar lo nuevo sin caer en el caos. El físico Rupert Sheldrake ha formulado la teoría de los campos morfogenéticos, que postula que el conocimiento y la experiencia universal se almacenan en campos de información invisibles y atemporales. Según Sheldrake, cuando una verdad crucial debe revelarse, ese campo la libera en múltiples lugares, en mentes independientes y culturas distantes, como si formara parte de un guión más profundo del despertar humano. Esto no es una simple especulación. Investigadores independientes en continentes opuestos, un arqueólogo francés hallando pruebas en Provenza, un genetista canadiense procesando ADN en Jerusalén, un historiador alemán traduciendo textos gnósticos y una antropóloga norteamericana rescatando tradiciones orales, todos han llegado a puntos de convergencia asombrosos, accediendo, cada uno a su manera, a un campo de información común que está aflorando en este preciso instante de la historia. Pero la verdad no emerge solo desde los laboratorios, las cuevas y los archivos. Se filtra también a través de experiencias interiores tan poderosas como innegables. Miles de personas en todo el mundo están reportando sueños, visiones y experiencias místicas espontáneas que les revelan la misma información sobre María Magdalena y la descendencia de Cristo, sin jamás haber leído un texto gnóstico ni seguido de cerca a los arqueólogos. La psiquiatra doctora Elizabeth Tark, antes de morir, documentó más de 500 casos de lo que llamó revelación sincrónica de verdades históricas. Sus pacientes, en estados ampliados de conciencia, accedían a información específica luego verificada por descubrimientos arqueológicos o análisis de antiguos manuscritos. En sus notas finales escribió: «Es como si la verdad estuviera filtrándose simultáneamente a través de múltiples canales de conciencia». Esta revelación multidimensional trasciende incluso la academia, se manifiesta en arte, literatura y cultura popular. Novelas como El Código da Vinci, aunque ficción, han sembrado en millones de mentes la pregunta inquietante y necesario: ¿qué verdades dormidas aguardan aún ser reconocidas? Documentales,
Películas, series de televisión abordan ahora sin miedo temas que hace solo décadas hubieran sido castigados con silencio o censura. Y como si un espíritu mayor guiara la danza de la revelación, hasta la tecnología parece conspirar en favor de la verdad. Herramientas de análisis de ADN hoy permiten estudiar los osarios de Jerusalén. Satélites y sensores han revelado estructuras arqueológicas ocultas durante milenios. La datación por carbono confirma la autenticidad de manuscritos, mientras las redes globales permiten que investigadores de cada rincón del mundo compartan en tiempo real sus hallazgos, iluminando juntos el tapiz recuperado de la memoria colectiva. Así avanza la verdad, paciente pero imparable, surgiendo no de una sola fuente, sino de una sinfonía de voces, datos y experiencias, todas convergiendo en este punto crítico de nuestra historia común. Todo esto está ocurriendo en el momento histórico exacto en que la humanidad necesita recibir estas verdades. El sociólogo Malcolm Gladwell demostró que cuando una idea logra ser aceptada por cerca del 10% de una sociedad, se desencadena un punto de inflexión inevitable que transforma minoría en mayoría. Las encuestas más recientes muestran que ya casi el 8% de la población occidental acepta la posibilidad de que Jesús tuviera descendencia. Estamos, literalmente, a las puertas de ese gran salto, el umbral donde la verdad ocultada durante milenios se convertirá en mainstream. El indicador más revelador, quizá, sea la reacción de las propias instituciones religiosas. Ya no pueden permitirse el silencio. Cada declaración, cada intento de negar o desacreditar, en realidad atrae aún más los focos sobre aquello que pretendieron ocultar. Lo que antes se suprimía ahora cobra vida con más energía que nunca. La verdad sobre la hija de Jesús y María Magdalena no es un dato más en la historia, es la pieza final de un rompecabezas espiritual que la humanidad llevaba incompleto por siglos. No amenaza al cristianismo, lo completa, no le resta divinidad a Cristo, la expande, no elimina la fe, la transforma, invitándonos a dejar de ser meros creyentes para convertirnos en manifestadores conscientes de nuestra propia naturaleza divina. Como enseñaba el místico Meister Eckhart, la verdad nunca se puede crear ni destruir, solo puede ser olvidada o revelada. Durante siglos fue olvidada, enterrada, negada, pero ahora, como semilla que encuentra tierra fértil después de 1000 primaveras, esta verdad irrumpe con una fuerza imposible de detener. Ya no se trata de si esta verdad será plenamente revelada, sino de cómo responderás tú cuando se haga clara en tu vida. Porque una vez que la reconoces, ya no puedes volver al viejo olvido. Este no es solo el final de un viaje de conocimiento, sino el umbral luminoso de algo infinitamente mayor, el umbral de tu auténtico despertar. Todo lo que has escuchado hasta ahora no es simple información, es una invitación urgente a una transformación que afecta el núcleo mismo de tu ser. La revelación de la hija de Jesús y María Magdalena no es un punto final, es la llave para abrir la puerta de tu identidad divina. Tómate un instante, siente que este momento es tu propio punto de inflexión. Antes de estas verdades, quizás pensabas que eras un ser humano buscando a Dios. Ahora puedes reconocer lo extraordinario, eres la divinidad misma nacida en forma humana. No eres un ser carente ni alguien que necesita ser salvado. Eres un portador consciente de la chispa divina. Has venido no a buscar, sino a recordar y despertar. Porque la verdadera historia de la descendencia de Cristo no trata solo de sucesos antiguos, sino del potencial viviente en cada célula de tu cuerpo, en cada latido, en cada pensamiento. Eres parte de ese linaje espiritual, el mismo que alguna vez llevó la hija de Jesús y María Magdalena. Tal vez ella nació sabiendo quién era. Tú has vivido tiempo sin recordar, pero el olvido nunca fue permanente. Ahora la verdad ha regresado a ti. Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas y da el paso. El libro digital te espera en el primer comentario fijado. Da clic, recibe tu copia antes de que lo retiren, y déjate transformar por la verdad que, desde siempre, te ha estado llamando a recordar quién eres realmente. El olvido de tu verdadera herencia espiritual no fue un error, sino un velo temporal. Fue parte del misterio de encarnar plenamente la condición humana, sentir la separación, experimentar el dolor y el anhelo, buscar sentido en la oscuridad, para que ahora, en plena conciencia, puedas elegir despertar. Cada desafío que has enfrentado, cada crisis, cada búsqueda espiritual no fueron castigos ni pruebas aleatorias, fueron los peldaños secretos que te prepararon, desde el fondo del alma, para este momento de reconocimiento.
Los místicos de todas las tradiciones coinciden. El despertar espiritual no es un instante milagroso, sino un proceso de recordar, de ir, capa tras capa, removiendo las máscaras hasta reencontrar la chispa divina en el corazón. No es tu mente la que lo logra, sino esa sensibilidad interior que reconoce en estas palabras una resonancia profunda, como si algo enterrado en tu ADN espiritual comenzara a despertar tras siglos de silencio. Sientes el eco de una verdad antigua, es la memoria sagrada de tu linaje divino, el Cristo interior, reconociéndose en tu ser. Y este recordar, si lo permites, viene acompañado de una responsabilidad sagrada. A partir de este momento, ya no puedes seguir viviendo como víctima pasiva de las circunstancias. Ahora que sabes la verdad, ya no puedes actuar como si tu vida fuera un accidente sin propósito, ni engañarte creyendo que la suma de tus actos es irrelevante. Has recordado quién eres, un agente divino encarnado en lo humano, con la misión de ayudar a toda la humanidad a recuperar su verdadera naturaleza. Cada gesto de amor que sale de ti es una demostración viva de la conciencia crística. Cada acto de compasión, una pequeña resurrección, una prueba que la divinidad no murió hace 2 milenios, sino que vive aquí y ahora a través de ti. Tus palabras, tus silencios y tu presencia prolongan las enseñanzas de Jesús y su círculo íntimo, incluida María Magdalena y su hija. Pero comprender tu misión es ir más allá de lo individual. El despertar no es solo personal, es planetario. Formas parte de una ola de conciencia que está encendiendo el recuerdo simultáneo de millones de almas en todo el mundo. Juntos están tejiendo un campo morfogenético global, transformando la frecuencia de la Tierra misma. Cuando cierto número de personas despierta, toda la humanidad vibra más alto. Es el llamado efecto del centésimo mono, y estamos peligrosamente cerca del umbral. El despertar colectivo está al alcance de un suspiro. No se trata de salir a convertir a otros ni convencer a nadie. Basta con que seas tú un ejemplo vivo de presencia y autenticidad, plenamente consciente de tu linaje divino. Es tu vibración lo que invita, silenciosamente, a otros a recordar. La hija de Jesús y María Magdalena no fue única por ser la portadora exclusiva de lo divino, sino porque fue la primera en encarnar esa conciencia plenamente despierta. Hoy, después de 2 milenios de espera y preparación, la humanidad está lista. Ahora es el momento de que millones vivan esa misma conciencia y continúen la historia interrumpida. Este es tu momento, tu llamado, el propósito para el que viniste en esta era crucial. No es casualidad que estés aquí, ahora. Tu presencia es parte esencial del gran despertar. Estás aquí porque tu alma lo eligió. Elegiste formar parte del mayor despertar espiritual en la historia de la humanidad. Las verdades que has recibido hoy no son el final de tu camino, son apenas el umbral de tu misión. Ya no eres solo un buscador, a partir de este instante, eres portador de la verdad. Ya no esperas la salvación, encarnas la salvación cada vez que existes con plena conciencia. Recuerda, llevas dentro de ti el potencial divino que Jesús manifestó, proteges en tu interior la misma sabiduría secreta que María Magdalena custodió frente a los siglos de silencio. Tu vida, en este preciso momento, es la continuación viva de una historia sagrada que comenzó con una unión divina hace 2 milenios y culmina hoy con el despertar completo de la humanidad a su verdadera naturaleza. El reino de los cielos no es un distante paraíso, es el estado de conciencia al que accedes cuando recuerdas quién eres en realidad. Y ese reino se manifiesta aquí, ahora, en la tierra, cada vez que alguien como tú despierta del olvido y elige vivir su herencia divina, con cada acto de amor, con cada instante de presencia, con cada decisión consciente. La revelación ha concluido. El despertar apenas comienza. Estás listo para vivir, no como una sombra de tu potencial, sino como el ser divino que siempre fuiste y siempre serás. Gracias por llegar hasta aquí, por escuchar, por sostener esta verdad en tu corazón. El viaje continúa, y nos reencontraremos en la próxima revelación, en la próxima chispa de tu despertar.